Seguimos en Intelexis con este tema tan importante del asma bronquial. Por supuesto, nos interesa saber cómo sigue esta película, ¿no? Si el asma tiene tratamiento, si tiene curación, es una enfermedad crónica acá en el mundo, y si acá en Argentina tratamos a la gente como en el resto del mundo, países desarrollados. ¿Hay tratamiento? Sí, el tratamiento es muy eficaz. Hay dos tipos de tratamiento. Perdón, yo recuerdo la época de la década del 60, del asmopul que se daba en esa época, hasta ahora. ¿Ha cambiado? ¿Un abismo hay? Hay un abismo fenomenal. Desde que se introdujeron los corticoides inhalados, el espectro del tratamiento del asma se ha modificado en forma notable, y hoy ver pacientes asmáticos y verlos hace muchos años atrás es una diferencia abismal. Bueno, perdón, la percepción que yo tenía en el hospital era no ver esos pacientes tan críticos, ¿no? Uno Totalmente. Antes veía los pacientes realmente internados, muchos pacientes internados por asma, que hoy no se ven tanto. Sí, sí. Los pacientes, en realidad, muchas de las internaciones que nosotros tenemos tienen que ver con que los pacientes a veces no utilizan la medicación por distintos motivos. O sea, la suspensión de la medicación para nosotros muchas veces es la causa más habitual de internación, la falta de control, ¿no es cierto? La falta de adherencia que se adherencia dice al tratamiento. Sí, que es un tema con todas las enfermedades crónicas. Pero hay tratamientos muy eficaces, unos que se llaman controladores. Los controladores tienen dos impactos importantísimos. Uno es en los síntomas, que es lo que le interesa a los pacientes y a los médicos. Claro, los pacientes. claro. Y la otra es el riesgo. Los reducen notablemente el riesgo de internarse, de ir a una guardia, de morirse, brutalmente. Los controladores son medicamentos que, como la hipertensión arterial o la diabetes, el paciente tiene que tomar siempre. ¿Cuáles son esos controladores? Corticoides inhalados. Perdón, hay un mito también poblacional de que los corticoides son malísimos. No. ¿Qué pasa con estos corticoides? ¿Tienen efectos en el cuerpo en general? ¿Son sistémicos o actúan nada más que a nivel del aparato respiratorio? No, los corticoides inhalados disponibles son muy seguros. Se inhalan, las dosis son mucho menores que las que uno usa cuando los toma por boca o se inyecta. Son muy, muy eficaces. Son muy seguros. Obviamente pueden tener efectos secundarios, pero son mínimos. Y nosotros los combinamos muchas veces con broncodilatadores de acción prolongada, que ayudan a no tener que aumentar la dosis de corticoides inhalados. Son muy buenos complementos de ellos. Y también hay otros controladores que se llaman antileucotrienos. O sea que hay básicamente tres drogas. ¿Son inhalados cuántos de ellos? Los corticoides inhalados, sí, y los broncodilatadores de acción prolongada son inhalados. Los antileucotrienos se toman. ¿El tratamiento son comprimidos. Es diario, todos los días? Todos los días hay que tomar. ¿Es reglado? O sea, ¿uno puede hacerlo a cualquier hora o hay una hora determinada para hacerlo? No, digamos, se hacen, por ejemplo, los corticoides y los broncodilatadores de acción prolongada. Los que existen ahora deben usarse 2 veces por día, y los antileucotrienos se usan por boca una sola vez por día. Vos tenés 100 pacientes que hacen este tratamiento. ¿Cuántos de estos pacientes no responden a esto? ¿Qué porcentaje? Una muy buena pregunta. Cuando uno, digamos, la primera cosa que uno tiene que decir es que cuanto más grave es el paciente, en realidad hoy definimos la gravedad por la cantidad de tratamiento que necesitamos para lograr que se controlen. Cuanto más medicación necesitan, más graves son. Pero hay pacientes que aún con el máximo nivel de corticoides inhalados, de broncodilatadores de acción prolongada, de antileucotrienos, no logran el control. Sobre 100 pacientes, yo diría que alrededor de 5 no logran esas expectativas, alrededor de 5, pero no hay cifras reales en el país. Yo no podría decir 5 de cada 100, no podría decirlo con certeza porque no hay encuestas bien hechas para decir que eso es así. Doctor, una preguntita, volviendo al tema de los mitos que él decía en el bloque pasado. La situación nerviosa, el estrés, ¿tiene algo que ver también con un ataque de asma? Sí. Sí, indudable. Antes yo decía taxativamente, el asma no es una enfermedad psicológica porque, digamos, el asma tiene un fundamento orgánico bien demostrado, inflamatorio, genético, que elude toda posibilidad. Pero obviamente, como toda enfermedad en la cual hay componentes inflamatorios y orgánicos muy firmes, lo psicológico tiene un impacto notable, como en cualquier enfermedad crónica. O sea que cuando uno está pasando por una etapa de estrés o de fuerte tensión emocional, el asma se puede agravar y eso puede causar una exacerbación, o una pérdida familiar, o una mudanza, pueden provocar que el asma se agrave. Bien. Indudablemente. Daniel, volviendo a la pregunta anterior, te llevamos y te traemos, ¿te das cuenta? Sí, ningún problema. Yo voy y vuelvo, ¿no? 95 andan bien. Sí. 5 no andan bien. ¿Qué hacemos con esos 5? Bien. Primero, a esos 5 hay que demostrar 2 cosas. Primero,
que son asmáticos, hay que repensar si son asmáticos. O sea, si no tienen algún otro componente. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que tengan EPOC. La EPOC, que es también una enfermedad asociada, por ejemplo, con el humo de cigarrillo, puede confundirse a veces con asma, y la respuesta al tratamiento del EPOC no es tan dramática como en asma. O si tienen alguna otra cosa que puede confundirse con asma, un tumor de la tráquea, por ejemplo, o una disfunción de las cuerdas vocales. O sea, hay que estudiar mucho y reconfirmar seriamente si ese paciente tiene asma difícil de control. Necesitamos por lo menos 6 meses para decir que el control es difícil en ese paciente. Como mínimo, estudiarlo bien. No podemos sentarnos la primera vez y decirle, usted tiene cara de asma difícil de control. No, exactamente. Tiene que pasar unos 6 meses para que eso suceda, como mínimo. Me imagino que estos pacientes llegan muy angustiados porque esto le resta días de trabajo, totalmente, capacidad para generar productividad. Totalmente. ¿Cómo lo tratas a estos pacientes? ¿Qué haces? Bien. La segunda cosa que uno tiene que confirmar es que los pacientes usan la medicación no solamente en la dosis máxima posible, sino si la usan bien. Claro. En el caso de los inhaladores, hay personas que lo usan con la tapa puesta, entonces no inhalan nada. Claro, hay un video de las tantas de esta serie Doctor House donde el paciente lo usa en el cuello. En vez de inhalarlo por la boca, se lo colocaba con un perfume. Bueno, uno ve cosas insólitas. Insólitas, sí, hay anécdotas múltiples. Sí, yo le he prescrito una vez a un paciente supositorios y los comía, pero bueno. Exactamente, bueno, sí. Es decir, estaría bueno hacer un programa médico sobre estas cosas que sobre estas anécdotas, exactamente. Entonces, bueno, esto, una vez que uno demostró que todo se hace bien y que la máxima medicación se usa, bueno, existe medicación adecuada para esto. El único medicamento que tiene nivel de evidencia A hasta ahora es una droga que se llama omalizumab, que es una medicación inyectable que se puede usar de acuerdo al nivel de IgE, que es una inmunoglobulina, es un anticuerpo que es característico de estos asmáticos. Se usa o cada 15 o cada 30 días de manera subcutánea. ¿Hay evidencia científica comprobable con este producto? Sí, hay nivel de evidencia A. Para las guías, nosotros nos manejamos con la recomendación de las guías, porque las guías lo que reúnen es la evidencia científica disponible. ¿Y en qué tiempo el paciente mejora, digamos, se reintegra socialmente a su labor, a su vida? Sí, nosotros exigimos que el paciente cumpla una serie de condiciones, que son las condiciones necesarias para utilizar este medicamento, y en este caso el impacto es notable. Algunos pacientes mejoran funcionalmente mucho, pero los pacientes que responden, y se calcula que alrededor del 70% de los pacientes con asma difícil de control responden de una manera muy impactante, que es la calidad de vida. Pueden hacer cosas que antes no hacían. Hay una paciente que me decía, mire, yo no podía ni limpiar mi dormitorio, ni hacer las camas, y yo ahora estoy moviéndome por la casa, subo la escalera. Eso es un cambio. La gente, como decía Fontana Rosa, suele estar mal pero acostumbrada. Sí, claro, sí. Entonces uno le pregunta, ¿cómo está? Si uno hace una pregunta simple, y estoy bárbara. ¿Qué es bárbaro? Y en realidad las camas no la puedo hacer, subir la escalera no puedo porque entonces no está bárbaro. Me acostumbré a estar mal. Este paciente que recibe... Se nos fue el tiempo, Guillermo, casi cortita, Este paciente que recibe esta droga omalizumab, ¿también tiene que tener el soporte de los demás medicamentos, los demás productos, o solamente eso? Es una pregunta muy buena. No debiera dejar los medicamentos, pero con el uso de esta droga hay que explorar la posibilidad de reducirlos. Bien, te agradecemos muchísimo, Daniel, tu presencia acá, la verdad súper claro y súper importante. Te espero, como siempre, los miércoles a las 13 horas haciendo Catarsis, y te felicito nuevamente por tu programa Escuela de Fútbol. Nos vemos, como siempre, la semana que viene, aquí nuevamente en Metro, jueves 19 horas. Chao.